analista jurídico, constitucional, penalista y con un amplio conocimiento sobre temas que tienen que ver con este negocio petrolero que siempre da que hablar. Por favor, dividamos pantalla para comenzar a conversar con el doctor Tandazo. ¿Me escucha, doctor? Le escucho perfectamente bien. Gracias, Jimmy. doctor. Mire, el caso Perenco ha alborotado titulares, ¿no? Quisiera que usted nos recuerde cuándo mismo comienza este incidente en el contrato con Perenco. ¿En qué año fue? ¿2008? ¿En el gobierno de Palacio? ¿Cuándo mismo fue y por qué se dio esta situación que hoy nos está obligando como país a pagar dentro de pocos días casi 450 millones de dólares? A ver, usted decía al comienzo que el sector petróleo siempre da que hablar. Así es. Es que el robo, el atraco por parte de las transnacionales no tiene límite. Por eso es que ellos se blindan con los arbitrajes internacionales, con una justicia privatizada a nivel internacional para hacer de las suyas. Voy a ser lo más didáctico posible para que la gente entienda el tema. Artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos. Dice, las participaciones del Estado, porque habían contratos de participación, el contrato de Perenco es un contrato de participación. Claro. Las participaciones del Estado se regularán por los precios efectivos de venta o de referencia. Entonces uno dice, hay dos opciones, precio de venta o precio de referencia. Y ahí se pueden marear la gente. Pero, ¿qué dice? El precio de referencia, para que se vea que es prácticamente lo mismo que el precio de venta. El precio de referencia de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado del último mes de ventas externas de hidrocarburos realizadas por Petroecuador de calidad equivalente. O sea, ¿qué puede variar? Centavos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Pues aquí viene el tema. Y es lo que contiene la ley 2642. ¿Qué era lo que pasaba? Que los contratos se firmaron, Jimmy, se firmaron con unos precios que estaban fijos y anclados al contrato. Mientras el precio real del petróleo ya estaba volando por las nubes, el Ecuador, el pobre Ecuador, seguía recibiendo una participación de las empresas petroleras privadas calculado en un precio irreal. Por eso es que la ley 2642 dice textualmente que los precios internacionales de venta del crudo que estuvieron vigentes a la fecha de suscripción de los contratos difieren enormemente de los actuales y por tanto las condiciones económicas de dichos contratos se han modificado a favor de las compañías contratistas exclusivamente. Y que el precio del petróleo es un elemento fundamental a considerarse para mantener el equilibrio económico del contrato. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El precio del petróleo en época de Palacio, cuando se dicta esta ley 2642, estaba ya en $65, mientras los contratos más o menos fueron firmados con un precio de $20. Entonces, la diferencia entre 20 y 65, pues eran $45, que es una cifra descomunal a favor de las petroleras, Claro. que se las llevaban porque así firmaron los contratos violando el artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos. Entonces, aquí es bueno también tomar en cuenta, para que haya mayor claridad, lo que dice el reglamento que dictó el mismo presidente Palacio. Cuando habla en el decreto 1672 del 11 de julio del 2006, que hay una diferencia entre el precio promedio ponderado mensual efectivo y el precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de suscripción de los referidos contratos de participación. O sea, es tan elemental como eso. Cambiaron las condiciones totalmente de la economía contractual, de la economía del contrato, porque las empresas estaban beneficiando, perdóneme la palabra que es un poco grosera, a lo bruto. Claro. O sea, ya era un robo descarado lo que estaba pasando. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que sucede? Porque en esto hay normativa que hay que seguirla, pues. La normativa está a las manos de quien quiera utilizarla para analizar lo que está pasando en el Ecuador. La normativa está en el Código Civil y está en otro tipo de normativas que las voy a citar. 1478 del Código Civil dice: hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público ecuatoriano. ¿Qué quiere decir que hay objeto ilícito? Cuando hay un objeto ilícito,
se ha viciado el consentimiento y el contrato es nulo. ¿Por qué? Porque ha viciado el derecho público ecuatoriano. ¿Cuál es el derecho público ecuatoriano? El artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos, que mandaba que se fije una participación en función de un precio de venta real. Claro, doctor, perdón la interrupción. Por eso es que ahí, si no me equivoco, en el gobierno de Palacio se decide que el reparto, digamos, sea 50% para la petrolera y 50% para el Estado ecuatoriano. Eso fue, ¿verdad? Desde luego. Ya. Que incluso era regalón lo que estaba haciendo Palacio. Claro. Porque se estaban llevando de premio un 50% por las santas alberjas, las compañías transnacionales. 50%. Y ya con eso era como para que se queden chitún, calladas. Sí, y entonces, pero no les gustó, pues, porque el que se acostumbró a robar tiene que seguir robando. Y ahí es donde comienza la demanda de Perenco por ese 50-50. A ver, la demanda de Perenco comienza el 30 de abril del 2008. Ya. Cuando el presidente Correa dicta otro decreto en el cual dice, no, ¿por qué se tiene que llevar el 50-50? Déjennos el 99 y llévense el 1. Ya. Ya. Entonces, puede ser que ha sido un exceso. Porque también es un exceso, llévate uno y déjame a mí 99. Pero eso no es la causa fundamental. La causa fundamental es de que desde cuando se firmaron los contratos, y esto es, Jimmy, yo soy muy directo. Esto es gobierno de Maguad y gobierno de Noboa. Ya. Dos gobiernos que nunca se los analizó, solamente se vio el feriado bancario. Así es. Pero fueron gobiernos corruptos. Y entonces, ¿cuánta plata se llevaron solamente entre 1999 y el 2006 con esta cuestión? Se llevaron miles de millones de dólares. Fíjese usted, para un economista que me escuche, las tasas internas de retorno de las compañías petroleras eran del 220%. Es una estupidez, eso no existe en ninguna parte del mundo. Fíjese usted que cuando pagaban las utilidades a los trabajadores, del último mes, por ejemplo, del último año que Occidental pagó a sus trabajadores, para que usted tenga una idea, les pagó más o menos a cada trabajador como 300 y pico de mil dólares de utilidades. Usted podía ganar 4,000 dólares, pero le pagaron 300 y pico de mil dólares de utilidades, porque lo que ganaban era a lo bruto, robándole al pueblo ecuatoriano. Pero viene el arbitraje, nos aplican el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Francia, que son tratados leoninos, y en esto está Palacio, está Lazo nuevamente. O sea, no entienden que estos tratados son un vehículo para explotarnos, para expoliarnos. Porque el que viene a robar se blinda con los tratados y se brinda con el arbitraje internacional. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Esto es importante lo que voy a citar. La disposición general séptima de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Dice, el Procurador General del Estado podrá solicitar a las autoridades, funcionarios, organismos, entidades o dependencias del sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieran adoptado con violación a la Constitución Política de la República o de la ley. ¿Y qué es lo que hace el Procurador General del Estado? Que va a seguir un juicio de repetición contra los que han aplicado la ley y han tratado de que el Estado no se perjudique. El Procurador General del Estado debería renunciar en 24 horas. Doctor Tandazo, buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Justamente sobre ese tema le quería consultar, doctor. Ya el propio gobierno, a través de ese boletín de prensa oficial, anuncia juicios de repetición, pero también ya hay sectores desde la Asamblea, ciertos asambleístas que hablan que hay que ir por la cabeza de los ministros y de los presidentes que firmaron estos contratos o estas modificaciones de los contratos con Perenco. ¿Usted cree que, primero que nada, si es válido desde el punto de vista legal y si es ético? A ver, es válido legal y éticamente, pero tienen que irse contra los que firmaron los contratos, perjudicando al Estado con los contratos de participación, pues. Tienen que irse contra los ministros que firmaron esos contratos en época de Maguad y en época de Gustavo Noboa Bejarano, pues. No contra los que intentaron poner orden, pues. No sean sinvergüenzas. ¿O qué creen que aquí en el Ecuador es licencia para robar? Pero no solamente es el tema este. Le voy a citar solamente una frase de tratadistas, porque aquí no hay que hablar de memoria. Yo oigo y veo editoriales y veo gente de aperro que habla sobre estos temas, que no tienen la más remota idea de qué se trata. Por ejemplo, William René Parra Gutiérrez, tratadista internacional, no ecuatoriano, sobre este tipo de cosas, dice, el principio de que el contrato es ley entre las partes
en el derecho privado, no prevalece en forma absoluta en el derecho público, porque en este caso entra en juego el interés general. Si usted lo lee a Roberto Dromi, las partes están en plano desigual, dice Roberto Dromi, tratadista argentino. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. En derecho público no quiero alargarme mucho, porque aquí hay el principio, hay el principio rebus sic stantibus, desde el derecho romano, para evitar los contratos que decían el derecho romano, los contratos leoninos, que hoy se los llaman contratos lesivos. Entonces no nos vengan a decir que aquí es licencia para robar, pues. Y usted puede ver en la jurisprudencia internacional y en la doctrina internacional que todo es favorable al tema ecuatoriano. Y entonces, en base a esto funciona lo que se llama la doctrina del ius variandi. Yo esto debatía duramente en los años 2005, 2006, con todos los que hoy han vuelto a resucitar esas momias. Han vuelto a resucitar, los hice pedazos en su momento, cuando el caso Occidental. Porque salían con que el pacta sunt servanda, el contrato es ley entre las partes. Yo les demostraba que el contrato no es ley entre las partes, en la medida en que el contrato viole el ordenamiento jurídico. Y es lo que pasó con los contratos de participación firmados en la época de Noboa y en la época de Maguad. Doctor Tandazo, ¿y ahora qué va a pasar con el tema Perenco? ¿Hay alguna forma, algún mecanismo que le permita al Estado no pagar porque pues se ha lesionado la legislación ecuatoriana, qué sé yo? Ustedes los abogados saben más que yo, pero ¿hay forma de que el Estado se evite tener que pagar ese dineral a Perenco? A ver, Jamie. El tema hay que cogerlo al toro por los cuernos y no irse por las ramas. Con esos abogados del Estado no vamos a ningún lado, nunca, porque ellos están viendo cualquier cosa. Pero si tenemos declaraciones de Álvaro Galindo Carmona, que fue director de patrocinio de la Procuraduría durante buena cantidad de años en la Procuraduría del Estado, y dice que con la ley 2006-42 no se ha dado seguridad a las inversiones. Y entonces, ¿por qué carajo aceptaste el cargo de director de patrocinio de la Procuraduría si tenías la mentalidad de los transnacionales? Entonces el tema es, mire usted por ejemplo esto, es un tratado internacional. Y es anterior incluso al convenio del CIADI, Tratado de Nueva York, Convención sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. ¿Qué dice este tratado del cual es miembro Francia y es miembro el Ecuador? Que se puede negar el reconocimiento de un arbitraje cuando según la ley desde el país, en el caso nuestro, la ley nuestra, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por la vía del arbitraje y que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de este país. Entonces, ¿qué dice el código? Le pregunto al Procurador General del Estado que no conoce ni su propia ley. Artículo 104 del Código Orgánico General de Proceso. Para efectos del reconocimiento de las sentencias y laudos arbitrales en contra del Estado, por no tratarse de asuntos comerciales, esto es derecho público, deberá además demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley y que están arregladas en los tratados y convenios internacionales vigentes. Entonces, ¿por qué no siguen el caso? Mire, usted le va a poner un ejemplo para vergüenza de los ecuatorianos. En México hubo el caso Pemex contra Comisa, subsidiaria de Kellogg Brown, en donde quisieron hacer la fiesta con México y un juez de México anuló el laudo y dijo que el laudo es nulo por ventilar cuestiones no arbitrales. Pero aquí en el Ecuador somos una tarea de cobardes y gente que además no solamente es cobardía, es desconocimiento. Desconocen a profundidad todo este tipo de temas. Entonces así, y mire usted lo que dijo Guadalupe Llori, que yo pedí que aclare y no ha aclarado hasta ahora. Dijo, cuando estaba tan enamorada ese día, donde la emoción se le subió hasta no sé dónde, en el día de la posesión de Lazo, y dijo, vamos a contribuir, presidente Lazo, para que las inversiones vengan y haya seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica? Si la seguridad jurídica siempre es en contra de los intereses del Estado, no a favor del Estado. Doctor, al principio de su intervención de esta entrevista, usted criticó los TBI, los tratados bilaterales de inversión, y también este tan polémico CIADI, ¿no verdad? Que Ecuador no es el único que ha tenido inconvenientes con el CIADI. Pero hay una contraparte o una corriente ideológica mediática en el país que indica que si no nos ligamos a esas reglas,
no vamos a poder tener inversión extranjera. Ahí está este gran debate. Independencia, soberanía versus reglas del mercado, reglas entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Que las multinacionales no vienen si es que no hay una TBI de por medio, si no hay una, como usted acaba de decir, esta seguridad jurídica. ¿Qué se puede hacer entonces? Pero póngalo más claro, pues, porque usted está poniendo las cosas muy, muy candorosamente. O sea, me permiten robar y si no, no vengo. Es el tema. Me permiten hacer pedazos a un país y si no, no vengo. ¿Por qué no vienen limpiamente? ¿Por qué no vienen y aceptan las cosas como son? Por ejemplo, caso Occidental, artículo 16 del contrato, cláusula 16 del contrato. El contrato terminará si se transfiere derecho y obligaciones del contrato sin permiso del ministro de Energía, de Recursos Naturales. Violó el contrato, consecuencia, caducidad. Y que decían, me han expropiado las inversiones. No te han expropiado. Lo que pasa es que violaste el contrato y la ley. Lo que pasa es que para las compañías, le voy a poner un ejemplo, amigo. A Repsol, hace años, ya son como 15 años, a Repsol, el Estado en su pleno derecho, porque si no, carajo, no hay Estado, pues, le aplicó una multa a Repsol, como le puede aplicar a cualquier empresa nacional. Y la empresa Repsol nos llevó a arbitraje porque le ha aplicado una multa. Y el arbitraje internacional hizo que le devolvamos la multa. Entonces, ¿qué es eso? Impunidad, pues. Y tenemos una asamblea nacional como la de que tuvimos hasta hace poco, que dictó la ley de fomento productivo, en donde agrega algunos artículos al Código Orgánico de la Producción y Comercio, en donde transforman en obligatorio el arbitraje cuando venga inversión extranjera, cuando el arbitraje es un mecanismo alternativo. No es obligatorio. Y segundo, usted antes de ir a un arbitraje, usted lo primero que analice es si la materia es susceptible de arbitraje. Si es susceptible de transacción. Si eso no es susceptible, no existe arbitraje. Y entonces, que no vengan con el cuento, y si no, no viene inversión extranjera. Pues no viene, pues. Pues no viene, pero no van a venir a robar de esa manera, pues. Entonces, en eso por eso es que aquí viene una crítica, y una crítica que la hago no con veneno ni con odio. Estos eran los temas que tenía que América Latina reunirse a discutir, este tipo de cosas que nos impusieron dentro del tren. Uno de los vagones del tren que vino del neoliberalismo, vino el arbitraje. Estas eran las cosas que tenía que América Latina ponerse de acuerdo para decirles al mundo industrializado, no más violación. Violación es como la violación de un hombre o una mujer. No más violación de nuestros países con el arbitraje. ¿Y qué hicieron los gobiernos de Kirchner, de Lula, de Chávez, de Correa y de todos? Miraban que se está cayendo Zelaya en Honduras. Estos eran los temas que había que tratar en América Latina. Doctor, y decir, pongamos un estate quieto a estos temas. Doctor, me permito cambiar de tema, disculpe, en honor al tiempo. Mire, hemos ya desarrollado el tema Perenco, pero hay otro tema que nos tiene centrados en el país. Tema subsidios de los combustibles. Estamos ya a pocos días del famoso 11 de junio, porque todos los 11 es que viene el alza con de las bandas que se impuso en el gobierno anterior. Recién acá en Guayaquil estamos superando una paralización del transporte público. Supuestamente hay una intención de focalizar, otros dicen congelar los precios actuales. ¿Cuál cree que usted es la salida con respecto al tema de los valores de los combustibles en el país? Primero entenderlo al tema, porque si no entendemos un tema, estamos dando vueltas, pero sin entender la causa del problema. En el Ecuador el 75% de los combustibles importan. Es una salvajada. Producimos petróleo, pero exportamos combustibles. Segundo, las refinerías tienen que funcionar al 100% en beneficio del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque las refinerías del Ecuador se nutren de la materia prima básica, que es el petróleo ecuatoriano, que tiene un costo de producción más o menos, en este momento, casi matemáticamente el 25% del costo del petróleo internacional. Si usted a una panadería le mete harina cara, ¿qué sale el pan? ¿Sale barato o sale caro? Entonces, tenía que mejorarse eso. Se mejoró la capacidad de procesamiento con el anterior gobierno. Capacidad, cantidad de procesamiento. Pero se les cayó incluso en el gobierno de Moreno de 175,000 barriles a 150,000 barriles. Y en materia de calidad, de qué productos son los que se producen en las refinerías, no se ha hecho un upgrade. Y eso no va a aparecer de la noche a la mañana. Primera cosa. Segundo lugar, la refinería del Aromo
era llamada ¿para qué? Para sustituir las importaciones de combustibles. ¿Qué hizo este gobierno? Dejar votando un proyecto donde no todo es robo. De pronto existió alguna irregularidad que de hecho parece que existió. Pero ese proyecto era vital para que nos liberemos de la importación de combustibles. 4 años que lo dejaron votado para que nos quedemos a merced de la importación de combustibles, donde mucha gente debe estar ganando ingentes cantidades de dinero por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el Ecuador necesitamos una revolución, pero una revolución intelectual de conciencia, es decir, paremos los relojes en el Ecuador, pero ya basta de tanto relajo. O sea, entendamos los problemas. Por ejemplo, vino el anterior gobierno, el diario El Comercio saca un editorial en enero del 2021 que debe darles vergüenza al diario El Comercio, que titula Gasolinas, precio gasolinas, alivio actual y buen pronóstico futuro. Mamarrachos, nunca supieron analizar. El precio del petróleo se iba recomponiendo. ¿Cuánto es el precio del petróleo en el presupuesto de este año? $37 el barril. Ya está en 70. Se iba a recomponer. Y si el precio en el mercado internacional se recompone, pues los precios de los combustibles también suben. Entonces el sistema de bandas está eclipsando, está rompiéndose el sistema de bandas, porque está anclado el decreto de Moreno a los precios del mercado internacional. Entonces, y otra cosa que no entienden, ¿cómo está compuesto el balance energético del consumo de combustibles? Mire usted, el 50% del transporte es carga pesada. Eso es transporte de alimentos, transporte de productos de primera necesidad. No solamente son buses. Entonces, ¿cómo vas a resolver ese problema? Y vas a resolverlo con inversión extranjera. Cuando vienen primero, siempre vienen inflando la inversión. Eso pasa en la producción petrolera. Entonces, si invierten 1.000 millones, dicen que han invertido 2.000 para sacar el aire al Ecuador. Entonces, con inversión extranjera vas a resolverlo. Pero la inversión extranjera, aparte de que nos inflan los costos, aparte de ello, buscan lucro. Entonces, ¿qué quiere privatizar las 3 refinerías el presidente Lasso? Primero, está violando la Constitución a plena luz del día. ¿Por qué razón? Y lo explico. Dice el artículo 315 de la Constitución que el Estado es un mandatorio, y no es que Lasso está sobre la Constitución. El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos, en este caso, el servicio público de procesamiento. Permítame terminar la idea. De procesamiento de los hidrocarburos. Perfecto. Si las 3 refinerías, como quiere Lasso, las privatiza, ¿cuál sería la empresa pública que se encargue de la gestión del sector estratégico de la refinación de hidrocarburos? Ninguna. Violación a la Constitución. Lo mismo quiere hacer con la CNT. Entonces, todo eso conspira, además, conspira con un Ecuador, donde los medios de comunicación, no me refiero a JJ, al café con JJ, sino la mayoría de los medios de comunicación, más bien embrutecen al pueblo para que no entienda lo que está pasando. Entonces hace falta que nos saquemos los cueros al sol. Doctor, a ver, si la solución, nosotros tampoco somos partidarios de las privatizaciones, eso es un hecho público, pero mi pregunta es, ¿es posible mejorar la productividad, la producción, perdón, de las refinerías? ¿Es posible que haya una administración transparente? Cuando tenemos, doctor, desde que yo me acuerdo que ejerzo el periodismo, que son varios años, pasando por el paréntesis político, siempre ha sido un problema este tema del manejo de los contratos petroleros, de las refinerías, que dejaron de producir, que ahora producen menos que hace 10 años, qué sé yo. Pero es que siempre es un problema el tema petrolero, por lo cual hoy día nos dicen, bueno, como no funciona en manos del Estado, vamos a privatizar. ¿Qué explicación encuentra usted, doctor? Perfecto, entonces privaticemos, pero aguántense, pueblo ecuatoriano, a pagar $4 el galón de gasolina y el galón de diésel. Tan sencillo como eso. ¿Acaso que les van a dar? El que quiere celeste que le cueste. Pero viene el tema. Escúcheme, Jimmy. Usted dice, yo vengo desde hace tiempos viendo esto. ¿Qué es una refinería en el Ecuador? Una refinería en el Ecuador son infraestructuras que tienen más de 40 años. Haga de cuenta que usted tiene un carro de hace 40 años. No es el mismo carro del año que lo compró, pues. Claro. Permanentemente hay que hacerle mantenimiento que no se le hace, porque finanzas no da la plata en todos los gobiernos, que no se le hace. Entonces el paciente estaba con una gripecita y terminó en una pulmonía. Y después, cuando hay que curarlo en una pulmonía, en un centro privado, sucede que nos cuesta un tamaño
de un cheque para pagarle al hospital muy grande. ¿Por qué? Porque no curaste la gripecita. Entonces, cuando se producen problemas, hay que curarlos. Le voy a poner un ejemplo, porque yo de esto lo sé, para dar clases al que quiera. Le voy a poner un ejemplo. 29 de julio del 2017, fecha exacta, se incendia el turbogenerador TG4 de la refinería. Y lo que hace el gobierno de Moreno es conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Eso es una estupidez y una irresponsabilidad, porque una refinería no funciona con un sistema interconectado. ¿Qué pasó el 7 de abril de 2020? Se dañó el compresor de la unidad de PCC. Y eso provocó daños económicos enormes. ¿Quién responde por eso? Nadie. El Contralor está en la luna. La gente que analiza esto está en la luna. ¿Por qué? Porque no lo hacen a tiempo. Entonces viene el tema. Estas instalaciones tienen que manejarse. Y le pongo este otro ejemplo, Jimmy. Mire usted, en el mes de diciembre del 2008, estamos junio del 2021, entregaron con bombos y platillos, porque sirvió para el show. Entregaron con bombos y platillos 5 auditorías de los 5 proyectos emblemáticos, entre ellos de la refinería del Aromo y entre ellos de la refinería de Esmeraldas. Con bombos y platillos. Ya. Digamos que las auditorías estaban bien, que no estaban hechas bien. Yo lo sé. Fueron hechas al apuro y sin tomar en cuenta las partes, tomando en cuenta todo lo que podían opinar los que estaban siendo juzgados, pongamos entre comillas. Pero digamos que estaba bien. Yo tengo toda esa información que está a su disposición, Jimmy. Si usted la quiere, mire, ¿qué decía esa información? Después de hacer el análisis diagnóstico de la situación de los 5 proyectos emblemáticos, llegaba la parte de conclusiones y recomendaciones. O sea, esta es la conclusión y recomiendo esto. Va a poner 2 ejemplos. Para la refinería Esmeraldas, quien hizo el análisis fue el consorcio ICC Tecnatom. Y para la refinería del Aromo, el que hizo el análisis fue la empresa internacional RPS. ¿Y qué recomiendan? Recomendaban montonera de cosas, que el gobierno de Moreno no hizo nada. Entonces, me encantaría, no sé cómo, ser contralor del Estado un añito, o por lo menos 6 meses. Te juro que los paso, pero los hago como mortadela, muchachos. Oiga, doctor, una consulta. Perdóneme que le termine la idea. Solamente los llamaría a los ministros, por ejemplo, al ministro Carlos Pérez García, ya no lo puedo llamar a José Augusto Briones porque siguió el camino de Alan García, y lo llamaría al ministro René Ortiz. Y solamente le mostraría y le dijera, este es el informe de Esmeraldas. ¿Qué cumpliste? De las refinerías Esmeraldas. ¿Qué cumpliste? Ah, no cumpliste, entonces te vas preso. Aquí va el informe con indicios de responsabilidad penal. Oiga, porque no es que haces un informe para darte lija ante los medios, pero después no cumple las recomendaciones. Oiga, doctor, dos cuestiones finales, porque siempre el tiempo nos corretea a nosotros. La primera, si se pudiera poner en números el presunto perjuicio al Estado ecuatoriano en todos estos años de mala administración de los contratos petroleros, de las refinerías, etcétera. Estamos hablando de cuántos miles de millones que se han despilfarrado, desviado, qué sé yo, y que no los ha recibido el gobierno ecuatoriano y que no se han podido revertir en obra pública para beneficiar a los más pobres. A ver, el único gobierno que hizo inversión en obra pública y sembró el petróleo fue el gobierno de Rodríguez Lara. De allí para allá, para acá, la fiesta. Les cayó como anillo al dedo la rotura del oleoducto con el terremoto del 87. Hicieron la fiesta. Los contratos de la refinería que se volvieron a suscribir hicieron la fiesta. El contrato del oleoducto Cruz Pesados que se amortiza con las tarifas, porque alguien me puede decir, doctor Tandazo, pero eso le cuesta a la empresa privada. Sí, pero amortiza la inversión con las tarifas. Claro. Le costó al Estado 1.400, le termina costando al Estado 1.405 millones de dólares, cuando eso le ofertaba el cuerpo de ingenieros en asociación con Petrobras, le ofertaba en 520 millones. 520 millones no es igual a 1.465. ¿Y qué pasó? El viejito que contaba cachos, que ese es un tema, le invito a que analice el principio de Peter, que es un tema psicológico muy importante, y eso está de moda analizarlo. Contaba cachos y disimulaba lo que estaba pasando en el tema de la administración pública. Que dijo, el acuerdo, el oleoducto va porque va. Contratos petroleros firmados que nunca incluso los publican, endeudamiento con preventas petroleras y así etc. cosas. Han hecho la fiesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masivos nunca dicen la verdad.
Por ejemplo, si usted lee la prensa de hoy, los editoriales de hoy, todos más o menos, ¿qué es lo que le venden en el caso Perenco? Ya ven, por meternos a estarles molestando a estas empresas petroleras. Mire usted, por ejemplo, esto, del diario El Comercio de ayer. Precio del crudo de 70 eleva los combustibles, beneficia claro, al fisco, pero eleva costo de combustibles. Pero hay otro tipo de, me estoy equivocando de plantilla. Ya. Mire usted. La ley 42 de Palacio y Correa. Primero, Correa no dictó ninguna ley. Costó 738 millones en litigios. No sean sinvergüenzas. La ley rescató miles de millones que se estaban robando. Y algunas empresas, que fueron Burlington, Murphy y Perenco, decidieron irse por el arbitraje. Claro, doctor. Es más, Perenco tuvo una actitud tan patán, que no es que se fue así nomás, dejó botando los campos. Claro. Doctor. Ni siquiera se fue, ni siquiera estuvo esperando nada. Doctor, botó los campos. La última pregunta. Yo sé que es un tema muy complejo, pero le voy a pedir, aunque sea, dejémoslo como un resumen y luego en otra entrevista lo tratamos con más detalle. Pero me fija la fecha de la nueva entrevista, porque a usted lo veo a los años de los años. Si las bandas para fijar los precios de los combustibles no funcionan, porque resulta que el 11 de junio tendremos ya otro precio seguramente más alto, ¿usted cree que se debe volver a los subsidios? A ver, de esto que respondan los que han destrozado la economía desde hace bastante tiempo, porque nos quieren tirar el muerto para que digamos qué hacer. ¿Qué tienen que hacer? Ministerio de Finanzas, todos los ministros de Finanzas, porque el principal enemigo del sector petrolero en todos los gobiernos es el ministro de Finanzas. Ya. No le da dinero para que se produzca, por ejemplo. Moreno ofreció producir 740,000 barriles diarios de petróleo y no pasó de 500,000, estamos en 500,000 barriles. Claro. ¿Por qué? Porque Finanzas no le da el dinero para que la gallina de los huevos de oro coma maíz y pueda producir más plata. Claro. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que esto se haga pedazos para que después se lo venda a precio de gallina robada al sector privado transnacional? Los que están metidos en el gobierno, en cualquier gobierno que se meten, intentan meterse. Por eso están allí. Por eso está Simón Cueva Armijos, pues, representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, donde hicieron la fiesta en Bolivia y por eso le costó la caída del gobierno de Sánchez de Lozada. Por eso ubican ese tipo de personajes en los gobiernos. Por eso necesitamos cambiarlo al país. Entonces, y que no nos tomen del pelo. Y le pido, Jimmy, que me regale 20 segundos. 20 segundos para hablar algo que no tiene nada que ver con petróleo. El presidente Lasso acaba de decir hace 2 días, textual, estoy leyendo textual. El presidente Guillermo Lasso reveló que hace un año fue testigo de actos de corrupción en los hospitales públicos. Y luego dice, además contó que fue testigo de actos de corrupción con directores de hospitales. Esto lo dijo en el diario Primicias. ¿Quién conoce del cometimiento de un delito? Equivale a ocasionarlo, norma tan antigua del derecho penal. O sea, eras testigo de un acto de corrupción y te callaste. Yo de fiscal general, en 24 horas lo tengo declarando a Lasso y le digo, ¿y usted qué hizo? Nada. Entonces respóndame por artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal. En este país hace falta poner en orden al país. Doctor. Poner en orden con conocimiento. Doctor Tandazo, no tiene nada que ver con el tema petrolero, pero también yo le digo, puede haberse referido a que lo conoció por lo que todos conocimos en los medios de comunicación. Me refiero a los escándalos de los hospitales. No, mi querido Jimmy. Le leo lo que dice. Reveló que hace un año fue testigo, no dijo que leyó en un medio. Fue testigo de actos de corrupción en los hospitales públicos. Y luego dice que fue testigo, o sea, presenció actos de corrupción con directores de hospitales. ¿Cómo la ve? Entonces, no es lo mismo que leyó el periódico El Expreso o el diario tal. No. Fue testigo. Entonces, yo lo llamo de fiscal y le digo, venga, siéntese, usted es presidente, pero yo soy la fiscal. Se me sienta y me dice, ¿de qué fue testigo? ¿Y por qué no lo denunció? Y aquí es el show, sí, show más show y más show. Bien, ¿Y doctor, por qué no lo denunció? Doctor, bueno, quedamos pendientes entonces de la siguiente entrevista. Por interno coordinaremos día y hora. Para seguir hablando de esto de las bandas y de las bandas de precios, digo. Le toman del pelo al Ecuador todos los días, mi amigo. Todos los días le toman del pelo al Ecuador. Ya es hora de que la gente se revele. Mire este tema que le escuché a usted en una entrevista hace pocos días. Le escuché.
La Carta de Madrid es una tomadura del pelo al mundo, pues. El peligro del comunismo. ¿Qué peligro del comunismo? En un país donde 7 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo, la informalidad y en el subempleo. Eso es el peligro del comunismo. No, es el peligro del hambre. El hambre, pues, la miseria, la insalubridad, la falta de educación y etc. cosas. Bueno. Y salen con esta babosada de la Carta de Madrid. La Carta de Madrid deberían metérsela por alguna parte. Eso no es nuestra realidad. Entonces venir a querer dar soluciones que el comunismo tiene nada que ver. Ningún país está en esa vía. Lo que ha habido es populismo, pero en esa vía no está la Carta de Madrid. Invíteme a hablar de la Carta de Madrid. Bien, doctor. Muchas gracias, como siempre. Que tenga usted un excelente día. Un abrazo, doctor Tandazo. Es un poco difícil tener un buen día en el Ecuador. Es muy difícil. Créame que es difícil. Ya se parece a Omar Jaén. Sí. Ya está como Omar Jaén, sí. 9:06. Gracias, doctor Augusto Tandazo. Un abrazo grande para usted.